Ahora, retomando lo de energía interna, calor y trabajo del sistema, la energía interna de un sistema la representaremos con la letra E y la podemos definir como la suma de todas las energías internas de las partículas, átomos o moléculas que constituyen dicho sistema. Así que todas las energías internas que estén dentro del sistema, a esta sumatoria la vamos a llamar energía interna. Y después vamos a subir un trabajo en donde vengan todas las definiciones de las variables y las fórmulas como tal de los cálculos de la energía interna. Si nosotros al menos revisamos sobre la energía interna y la energía total de un sistema, hay una diferencia entre energía interna y energía total, porque en energía interna estaremos hablando de la energía de la suma de todas las partículas que tienen dentro del sistema, átomos, moléculas, etcétera. Y cuando hablamos de energía total, estaríamos haciendo referencia a la sumatoria de la energía cinética, la energía potencial y la energía interna de un medio o de un sistema. Ahora, normalmente nosotros estamos interesados en determinar las variaciones de energía interna en un proceso determinado. Estas variaciones se producen por intercambios de calor y trabajo, así que subrayenlo porque tanto el trabajo y el calor tienen que ver con el valor de energía interna del sistema. Ahora, a causa de la gran variedad de los tipos de movimientos e interacciones cinética molecular que hay dentro de un sistema, no es posible determinar como tal la energía exacta de ningún sistema de interés práctico. Pero pues podemos calcularlo cuando se nos dan valores referenciales o ficticios cuando nosotros hacemos el cálculo de un problema. Y estos involucran valores de calor, valores de trabajo que haya en un sistema y o energía interna para calcular valor de calor o trabajo. Aquí las unidades que utilizan comúnmente es el joule. Este científico, pues el joule como unidad de medición, joule, lo introduce este científico que comprobó en un experimento que podía obtener el mismo incremento de temperatura de una masa de agua calentando, aportando pues calor al sistema, o bien agitando dicha masa de agua mediante una paleta del sistema o el prototipo que había desarrollado, pero sin calentar, es decir, realizando trabajos sin aportar calor. En el experimento de él demuestra que se puede modificar la energía interna de un sistema al pasar de un estado inicial a un estado final, y esto lo hace mediante intercambios de calor y los intercambios de trabajo. Así que la energía interna de un sistema pues depende, hay una condición inicial, energía interna 1, y una condición final, energía interna 2, en base a los datos de calor que está enfrentando o de trabajo que está enfrentando en el sistema. Por lo tanto, la energía interna es una función de estado, también es una función de estado además de la temperatura, de la presión, del calor, del trabajo. La energía interna es una función de estado y es una función de estado del sistema. Su valor solo depende de las condiciones iniciales y finales en donde se encuentra el medio del sistema. Así que pues va a depender de estas condiciones. El calor, que lo representamos con la letra Q, y el trabajo, que lo representamos con la W, intercambiados en un proceso, no son funciones de estado como tal. Su valor depende de la forma en la que se realiza el proceso. Son variables termodinámicas, pero solamente estaríamos hablando de función de estado, haciendo referencia a la energía interna del sistema y también a la energía total del sistema. Así que hay que tomar entonces al calor y al trabajo no como funciones de estado, sino más bien como variables termodinámicas dentro del sistema que van a depender del proceso que esté llevando a cabo. El trabajo y el calor son formas de intercambio de energía. Estas pues dependen de cuán cantidad se esté recibiendo de energía o se esté desprendiendo del sistema, o el trabajo que se aplique sobre o el sistema esté aplicando sobre su entorno. Ahora, cuando hablamos de intercambios de calor relacionados con energía interna y calor, podemos decir que el intercambio de calor la podemos definir como la capacidad calorífica de una sustancia
como la cantidad de calor que aporta para elevar 1 grado Kelvin la temperatura de un mol de dicha sustancia. Así que nosotros vamos a empezar a utilizar la capacidad calorífica para procesos que ocurren a presión constante. La capacidad calorífica la vamos a identificar con el símbolo de Cp. Así que ya llevamos varias: energía interna con la E, o también puede ser con la U, el calor con la Q, la letra Q, el trabajo con la W, en caso de los intercambios de calor, la capacidad calorífica con Cp, y nos falta ahorita otras variables, pero vamos a verlas. Sus unidades del Sistema Internacional de Medición son el joule, así que las unidades que ustedes van a representar, los joules, van a ser joule sobre mol Kelvin. Las capacidades caloríficas se supondrán invariantes con la temperatura, aunque el rigor pues depende como tal del valor mismo de la temperatura. Ahora, la cantidad de calor intercambiado para una cierta cantidad de materia de una temperatura 1 a una temperatura 2 se va a representar igual a calor por N, número de moles, por capacidad calorífica, por la variación de la temperatura de un estado final a un estado inicial. También se puede utilizar el calor específico, CE, en los cálculos de intercambios de calor. Entonces, atrás veíamos capacidad calorífica, pero ahora vamos a ver calor específico. Son diferentes valores de intercambio de calor. La capacidad calorífica pues es la cantidad de calor que se requiere para elevar 1 grado Kelvin la temperatura de un mol de una sustancia. En el caso de el calor específico, pues este va a estar dado a partir de la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado Kelvin la temperatura de 1 gramo de una sustancia determinada. La capacidad calorífica relaciona las elevaciones de las temperaturas de grados Kelvin con la cantidad de moles de una sustancia, y el calor específico se va al aumento de temperatura de 1 grado Kelvin, pero de 1 gramo de una muestra determinada. Y eso es importante conocer, porque cuando se hacen cálculos no puedes tú confundirte al utilizar moles y la masa de la sustancia, porque te podrías equivocar. Así que hay que aclarar que la capacidad calorífica aumenta la capacidad para elevar 1 grado Kelvin la temperatura de 1 mol de una sustancia, y el calor específico la capacidad para elevar la temperatura de 1 mol de 1 grado Kelvin de 1 gramo de una sustancia determinada. Por ejemplo, el calor específico del agua es de 1 caloría por grado Kelvin. También es importante mencionar que, además de los joules, para el caso de del calor específico, lo vamos a representar. La unidad de medición establecida es calorías, gramos, grados Kelvin. También se puede utilizar los joules, 4.18 para el agua, joules por gramos por grados Kelvin, pero comúnmente se utilizan las calorías. Ahora, cuando se utiliza el calor específico, el cálculo del calor que se está intercambiando de un sistema se realiza mediante la expresión siguiente, donde Q es el calor, y ese calor lo voy a calcular a partir del valor de la masa de la sustancia por el valor de su calor específico por la variación de la temperatura en una condición final menos la temperatura en una condición inicial. Así que recordemos, ambas fórmulas pues son parecidas. Una para calcular la variación de calor, cuánto calor se ha intercambiado, una utiliza los moles, utiliza el valor de la capacidad calorífica, pero sigue siendo la variación de temperatura. Y en el otro, para el calor específico, uno para calcular la variación de calor que se intercambió en el sistema, usa
la cantidad de gramos o la masa de la muestra por el valor de tu calor específico por la variación de la temperatura. Así que durante los cambios de estado o los cambios de fase existen gran cantidad de cambios que pueden ser, por ejemplo, la vaporización, la fusión, la condensación, etc. Siempre en estos cambios de estado, en estos cambios de fase, se va a requerir un intercambio de calor. Y este intercambio de calor se va a dar sin una variación de temperatura como tal, siempre cuando estemos llevando a cabo cambios de estado. Y esto hablamos, por ejemplo, de sólido líquido, de fusión, de evaporación, de sublimación. Siempre se va a dar sin variación de temperatura. Estos intercambios se cuantifican a partir de calores latentes del cambio de estado. Por ejemplo, la variación de calor en un proceso de vaporización o de la evaporación está expresada en joules por mol, y esto representaría la cantidad de calor necesaria para vaporizar un mol de una sustancia. Y la fórmula para expresar este cálculo de la variación de calor de un cambio de estado durante un proceso de evaporación, estaríamos representándola como calor es igual al número de moles por el calor del cambio de estado, sin variación de la temperatura. Ahora, los cambios de estado van a estar representados por las diferentes fases o condiciones en que la materia puede estar en un estado líquido o en estado gaseoso, o el proceso de ebullición para requerir convertirse en gas, etc. Entonces, en esta imagen pues está bastante curiosa, porque nosotros podemos ver cómo es que en un cambio de estado se debe aportar energía, o cómo es que la sustancia para cambiar de estado cede energía. En el caso de los gases, que siempre vamos a estudiar los gases como tal, cuando un gas pasa de estado, cuando la sustancia gaseosa pasa de este estado a un sólido, esta sustancia cede energía. Cuando el sólido quiera pasar del estado sólido a una fusión o quiera realizarse sobre él una fusión, necesita aportarse energía. Si la fusión quiere irse a líquido, también se necesita aportar energía. Si el líquido se quiere evaporar y quiere llegar a un punto de ebullición determinado, se requiere energía. Si la ebullición quiere tener como fin la creación del estado gaseoso, necesita energía. Si el gas quiere pasar a un estado condensado, de estado condensado líquido, la sustancia cede energía. Y si de ese condensado pasa a líquido o de líquido a sólido, la sustancia cede energía. ¿Cómo medimos los intercambios de calor en las reacciones químicas? Pues vamos a ver la forma en que se puede medir experimentalmente el calor intercambiado en algunas reacciones químicas. Para eso se utilizan diferentes instrumentos de medición. Ciertas reacciones químicas van a desprender calor que va a parar a su entorno, a su medio ambiente. Según el convenio de los signos, consideramos que el calor de dichas reacciones como negativo cuando las reacciones van a ser exotérmicas, cuando liberan calor, cuando el calor de dichas reacciones es liberado, es decir, en una reacción exotérmica, y vamos a tomar el calor como negativo. Otras reacciones necesitan absorber calor de nuestro medio en un sistema, así que según la ley de los signos, el convenio de los signos, consideramos que el calor de dichas reacciones, cuando necesitan absorber del medio una cantidad de calor, es decir, son reacciones endotérmicas, van a adoptar un valor de calor como positivo, porque no afecta como tal las propiedades del sistema, sino solamente está favoreciendo el sistema. Si el sistema tiende a perder calor, pues sí se afecta las condiciones iniciales del sistema, así que lo vamos a tomar como calor negativo. Para la medida de los calores de reacción se utilizan calorímetros. Hay una práctica en donde se utiliza el calorímetro para determinar
la entalpía de reacción en la sustancia. Así que es importante conocer por qué los calorímetros se utilizan. En el caso de las reacciones de combustión o de formación de una sustancia, se utiliza una bomba calorimétrica, pero esto depende de si el material se encuentra en el laboratorio. Siempre las bombas calorimétricas van a consistir en un recipiente de acero que se puede cerrar herméticamente y se puede sumergir una masa de agua que va a estar aislada del medio en donde se encuentra para que no haya transferencia de materia ni energía, y de esa manera evitar las pérdidas de calor para poder medir la energía interna que hay dentro del sistema cerrado, completamente adiabático, con paredes rígidas, un sistema completamente aislado. La masa del recipiente de acero la vamos a denominar como masa del calorímetro. Todo lo que esté dentro del calorímetro pues es la masa que va a experimentar los cambios de energía interna. Si la reacción química libera calor, este será absorbido en su totalidad por el agua y el calorímetro, aumentando su temperatura desde un valor inicial de temperatura 1 a un valor final de temperatura 2. Esto es la explicación de la práctica de entalpía de formación de magnesio, entalpía de reacción de formación de magnesio, en donde se utiliza un termo que más preferente debe de ser un calorímetro, pero pues tiene el mismo fundamento. Si nosotros conocemos los valores de calor específico del agua y conocemos el valor de calor específico de nuestro calorimétrico, podemos calcular el calor de cambio de energía interna de reacción. Así que para poder llevar a cabo un experimento de ese tipo debemos tener en cuenta un sistema que está presente en una reacción, por ejemplo, reacción de formación de óxido de magnesio, y otro sistema que es el conjunto de agua y el calorímetro. Así que pues esta práctica tú vas a depositar cierta cantidad de óxido de magnesio con otra sustancia que permite su catálisis y estará dentro de un medio en donde se encuentre cierta cantidad de agua y un instrumento de medición para poder determinar la entropía de reacción. Cuando hablamos de un sistema es la reacción endotérmica o exotérmica, para una reacción exotérmica el calor de la reacción es menor a 0. Otro caso, por ejemplo, en el sistema la cantidad de agua y el efecto de calorimétrico aumentarán su temperatura ya que absorben el calor siguiendo dicho calor positivo. Esto es siempre cuando la reacción dentro del calorimétrico sea exotérmica y permita donar al otro sistema que está dentro del calorimétrico cierto valor de calor para que estos aumenten su temperatura y absorban el calor cedido en la reacción exotérmica. Entonces con esto nosotros podemos cumplir que el calor liberado por la reacción, por ejemplo en la reacción de formación de óxido de magnesio, el calor liberado por la reacción es igual a menos el calor absorbido por el agua y el calorímetro. Esta reacción química está dada por la siguiente fórmula, donde tenemos la masa de las sustancias que están teniendo participación dentro del calorímetro, en este caso pues el agua, la capacidad calorífica, el calor específico que esté dando de las sustancias que estemos utilizando, en este caso pues también el agua, y la variación de temperatura. Al final, cuando hacemos los cálculos, siempre es más importante simplificar el producto de la capacidad calorífica del instrumento para poder determinar una constante de medición de calor, que es la constante calorimétrico, o Kc, que está dada por las unidades de joules por grado Kelvin, quedando la expresión igual a el calor de la reacción dada, en este caso por ejemplo la formación de entropía de magnesio, menos la masa de la sustancia, capacidad calorífica, la constante calorimétrica del aparato de medición por la variación de temperatura interna.
Así que pues si las reacciones se llevan a cabo en un termo, se deben de tener volúmenes constantes para evitar variaciones de la medición de calor y pues que la práctica no funcione. Otros tipos de calorimétricos pues son útiles para medir reacciones de disolución o de neutralización entre un ácido y base. Pues son infinidades de instrumentos calorimétricos de Berthelot, etcétera, que puedes tú utilizar. Inclusive puedes adaptar, por ejemplo, un sistema en donde se pueda adaptar un calorimétrico. En este caso nosotros vamos a utilizar un termo metálico que va a estar completamente aislado del entorno y que tú vas a medir la variación de calor interna durante la formación de la energía de magnesio. Ahora, cuando hablamos de trabajo producido por las reacciones químicas, es posible obtener trabajo a partir de las reacciones químicas. Y esta está dada por la expansión de un gas. Así que nosotros podemos calcular también el valor de trabajo cuando tenemos un proceso de expansión del gas. Estos problemas lo vamos a ver más discretamente cada uno de ellos, pero pues esto es como que la introducción de lo que vamos a ver durante todo ese tema de la termodinámica y la primera ley de termodinámica, etcétera. Así que si tú conoces un trabajo de expansión del gas, puedes determinar el valor de trabajo. Así que pues trabajo viene dado por W es igual a menos la presión por el volumen del gas en el proceso de expansión de un gas determinado. Y comenzaríamos con el primer principio de la termodinámica. Esta primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía como tal. Así que nosotros recordamos que la energía no se crea ni se destruye, solo se intercambia bajo formas de calor o trabajo. Establece que para un sistema de masas constantes la variación de energía interna al pasar de un estado a otro es igual a la suma de sus intercambios de energía en forma de calor y trabajo. Así que ustedes ya investigaron qué significa calor, qué significa trabajo, cuáles son las formas de representación de trabajo y calor, así como de energía interna. La energía interna va a estar dada a partir de una ecuación, una fórmula muy sencilla que es igual a energía interna igual a calor más trabajo. En el general, pues la energía interna se puede convertir de una forma a otra. La energía potencial se puede convertir en energía cinética, la energía cinética se puede convertir en trabajo y generar calor. Recuerda que la energía interna es la sumatoria de toda la energía de las partículas de la cinética molecular, de los átomos de las moléculas que integran la sustancia que está dentro del sistema o la materia. Y la sumatoria de energía potencial, la energía cinética y la energía interna es la energía total del sistema. Una de las observaciones más importantes de la ciencia es que la energía no se crea ni se destruye, la energía solo se transforma en calor o en trabajo. Cualquier energía que un sistema pierda deberá ser ganada por el entorno. Esto pues ya lo sabemos, igual cualquier energía que pierda el entorno deberá ser ganada por el sistema. Y esta frase de que un sistema pierde energía y el entorno lo gana, o un entorno gana energía y el sistema lo gana, un entorno pierde energía y el sistema lo gana, es en la que se fundamenta el primer principio de la termodinámica, que es la conservación de la energía como tal, cómo se convierte la energía en calor y trabajo, cómo se pierde o se gana de un sistema a un entorno, del entorno al sistema, y cómo se pueden calcular los valores de energía interna, energía total del sistema, valores de trabajo, valores de calor, y también cómo se puede conocer a partir de la capacidad calorífica del calor específico los valores de calor o pérdida o variación de calor. Al primer principio de la termodinámica o la primera ley de la termodinámica también se le puede llamar ley de la conservación de la energía.